el tema del transporte en la isla de Lanzarote y concretamente el tema de los taxis, que parece que no acaba, que es un problema enquistado y que indefectiblemente necesita que algo cambie, porque si seguimos igual, no. Entonces, ¿cómo ve Jorge Coll lo que está ocurriendo con este tema y por dónde podrían pasar las soluciones? A ver, aquí esto es un tema viejo que se viene debatiendo en Lanzarote desde hace unos 20 años, pero es que la cosa se ha ido complicando. En vez de mejorar, ha empeorado. ¿Por qué ha empeorado? Por una cuestión lógica, no porque el servicio del taxi ni el taxista sea peor, al contrario, yo creo que el servicio del taxi en sí mismo ha mejorado mucho la calidad, los conductores, la educación, la limpieza. En general, los coches son buenos coches, nuevos, la flota. Es decir, que todo está muy bien. En eso hemos mejorado. ¿Pero en qué ha empeorado? Ha empeorado en que hay un déficit, pero total y absoluto de taxi. ¿En dónde? En zonas turísticas, sobre todo, y cuando también en el aeropuerto pues se acumulan llegadas de vuelo, que ocurre ya cada vez con más frecuencia, de turistas. Pero es que está afectando ya también. Ya no solo es que antes los empresarios turísticos asolaban, protestaban por el mal servicio que había del taxi en Lanzarote en general, pero sobre todo en zonas turísticas, insisto, en una de las puertas de entrada. Y en una de las principales puertas de entrada, donde entra pues todo, como digo yo, por donde entra todo el dinero, porque entrar un turista es entrar dinero, sí, de Lanzarote, que es por el aeropuerto. Y entonces ha empeorado porque ha aumentado el número de turistas. Y de población también. De población, porque también ahora viene un turista distinto, hay un porcentaje, va cambiando, el 5 o 10%, que antes no utilizaba, antes venían con el tema de las guaguas ya contratadas, y ahora de los turoperadores, y ahora hay un turista cada vez más. Después de la pandemia se ha notado, ha cambiado el hábito, no sé si por seguridad de la gente, que prefieren más ir en su propio coche que ir en los turoperadores. Por eso las casas de alquiler están llenas completamente. Pero yo creo que el Cabildo de Lanzarote es el responsable, y creo que políticamente se equivoca el Partido Socialista al querer ver en el anuncio que ha hecho el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt, de mejorar, de que él se va a volcar en mejorar el servicio público del taxi, para el que el taxista gane y siga ganando y esté bien, pero para que el servicio mejore de cara a lo que es la obligación de un político, que es que un servicio público funcione. Es que a veces nos confundimos y creemos que nosotros tenemos que estar a los intereses del taxista. No, es el taxi el que tiene que estar a disposición del servicio público que ejerce, que es el de transportar pasajeros. Y a veces parece que hay alcaldes que tienen miedo al colectivo del taxi, un colectivo que siempre ha tenido mucho poder en algunas zonas, San Bartolomé y Tía sobre todo. ¿Por qué? Porque mucha de esa gente también son, y legalmente son empresarios. Empresarios no, son políticos. Y entonces tienen su taxi y son concejales, consejeros, y claro, eso tiene también su influencia. Y siempre ha tenido un poder importante. No hay que demonizar, insisto, al sector del taxi, porque es un sector que hace un trabajo bueno y encomiable en la mayor parte del año. Donde quiere el Cabildo actuar, por lo que ha contado el otro día en Café de Periodista el presidente del Cabildo, es en poner de acuerdo para que todo el mundo sepa, estas son las condiciones, ustedes aceptan estas condiciones para mejorar el servicio. Si se aceptan y hay un consenso, perfecto. Si no, el Cabildo ha dicho que va a tomar medidas, y me parece que son medidas que hay que tomar, y son medidas valientes pero necesarias. ¿Insularizar? ¿Esas medidas son insularizar? No tiene por qué ser insularizar, porque yo soy de los partidarios que la insularización también tiene sus problemas, porque si no está bien regulada provoca que todo el mundo va al sitio donde está más el negocio, es decir, donde está la tarta, y abandona otro sitio que no hay nadie o que no es negocio, ¿no? Por ejemplo, dejaríamos zonas efectivamente, sin servicio sin del servicio. taxi. Entonces, insularizar tiene sus problemas, se podría hacer, pero tendría que tener con unas condiciones y tal. Yo creo que lo que hay que hacer simplemente es adoptar medidas donde el taxista se dé cuenta que, por ejemplo, en Arrecife, no puede haber 120 o 130 licencias, y de esos 120 o 30 licencias solo hay 80 o 90 ahora mismo en servicio, porque el resto
está o de baja o hay problemas. Y además, la mayor parte de esas 80 personas que están trabajando solo lo están haciendo a tiempo parcial. Es decir, tienen un taxi, pero no tienen nada más que el dueño, trabaja 8, 9, 10 horas máxima, pero el resto del día está sin trabajar, está en su casa. Y a mí me parece muy bien que tiene que estar en su casa, pero tendría que haber otra persona, un asalariado, para que coja el taxi el resto del día. Pero cuando hay problemas, como lo hubo ahora en carnavales, no puede ser que no hayan venido taxis de Tías ni de otros lugares, de Costa Teguise, a Recife, a ayudar en momentos puntuales. Y entonces, incluso el Cabildo insularizó de alguna manera el taxi en esa fiesta. Pero el problema es que los taxistas, como digo yo, están bien comidos y no necesita venir al Recife y menos aguantar a las máscaras borrachitas. Bueno, vamos a ver en qué queda este asunto, porque es otro de los asuntos que genera y que va a tener que pasar sí o sí por el consenso entre las cooperativas, entre los distintos colectivos de taxis de la isla, también entre la parte pública y claro, ahí tienen que encontrar el equilibrio para que la ciudadanía no sufra las consecuencias. Claro. Porque no estamos hablando solo de turistas, ¿eh? Porque esa es otra. Parece que se habla del taxi para los turistas y para el aeropuerto. No solo. No. Si es que está la señora o el señor que no puede cargar las bolsas con su compra y que no encuentra un taxi. Eso no puede ser. Es que ese es el problema, que ya está afectando de manera importante a la población residente de Lanzarote. Y entonces no puede ser. Y es verdad, tú decías, bueno, ¿y qué puede hacer el Cabildo? ¿Poner más taxi? No, el Cabildo no puede poner más taxi. Pero el Cabildo puede hacer cosas. El Cabildo puede poner una lanzadera en el aeropuerto, una guagua, que vaya cada media hora de Arrecife a los principales puntos, una que vaya a Arrecife. En Fuerteventura está así. Claro, y con eso ya el taxista se vería mermada sus ingresos. No tanto, pero podría perjudicarse. Claro. Yo creo que el taxista es el primero interesado en llegar a acuerdos. En resolver el problema. En que la gente, que los lanzaroteños, que tú y yo, estemos encantados. Y que cuando vayamos al aeropuerto estemos 10 minutos, 5 minutos, 8 minutos, esperando y ya está, y no pase nada. No media hora, una hora, ¿no? Sobre todo porque a mí no me gusta conducir, Jorge.